Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio estar delante de ustedes a través de los diferentes medios. En esta hora le damos gracias al Señor por que nos dan el privilegio y la oportunidad de penetrar a sus hogares para traer en esta preciosa noche la instrucción de la palabra. Déjeme contarle, hermano, que estamos gozosos, alegres, de parte del Señor los privilegios que nos está dando y respaldados definitivamente porque su obra avanza. No es que no estemos aquí en la iglesia congregados como que quisiéramos todos nosotros, pero a través de los diferentes medios estamos reunidos, hermanos, a través de las ondas. Queremos dar en esta hora gracias al Señor por el privilegio que nos está dando de traer el consejo de la palabra y la orientación mediante la misma. Queremos bendecir cada uno de los hogares de nuestros hermanos en esta hora. Los bendecimos de gran forma y manera. Bendiciones a todos mis hermanos, no solo de la ciudad de Guatemala, sino a nivel latinoamericano y todo el resto del globo terráqueo. Le voy a pedir que levante sus manos y vamos a orar para en esta hora dar inicio a este precioso servicio. Padre Santo y bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos, Señor, en tu nombre, dándote toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Agradecemos y ponemos delante de ti, delante de tus pies, delante, Señor, de tu altar, este privilegio, este tiempo, Señor Jesús, y nos venimos despojando de toda humanidad, de todo, Señor, humanismo que pueda haber en nosotros. Toma control en esta hora, toma control de los ambientes, toma control también de mi garganta, Padre Santo, de mi voz que lo vas a usar hoy. Te pedimos también que tomes control de la forma de pensar de todos nosotros, hermano, porque en esta hora necesitamos, Señor, que tú nos impartas la orientación, tu palabra nos venga a redarguir, nos edifique, pero también nos consuele. En esta hora, papito lindo, bendecimos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como les contaba, hermanos, que damos la gloria al Señor en esta hora y bendecimos su nombre. Y traemos un tema muy bonito en esta hora. Estamos hablando de la alabanza de guerra, para lo cual vamos a irnos al libro de Segunda de Crónicas 20:28, en la cual aquí nos describe de armas que nosotros tenemos, y el Señor es el que ha estado peleando la batalla en estos tiempos. Es el sentir de traer esta noche esta enseñanza de alabanza de guerra, es en sí para que nosotros, en el fluir que tenemos, los privilegios que tenemos, pero también enfocados en la alabanza, no solo es para que nosotros creamos que venimos a la iglesia a adorar y a cantarle al Señor, sino que también tenemos un tiempo en el cual a través de la alabanza se le hace guerra al enemigo. ¿Y por qué no decirlo? Que en este tiempo en el cual hemos estado en cuarentena, en nuestros hogares, pues que nosotros a través de nuestra alabanza, de nuestros cánticos, también podemos hacer un tiempo de alabanza de guerra por la situación que se está pasando. Déjeme leer el libro segundo de Crónicas 20:28. Dice acá: entraron en Jerusalén en la casa del Señor, como les decía, con arpas, con liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Nos vamos a enfocar, que yo les decía, las armas que hay en el departamento de alabanza cuando está el servicio. Dice acá que describe que son armas espirituales, las arpas, las liras y las trompetas. Recordemos que dice en la palabra del Señor que David tocaba el arpa cuando Josué se ponía de un mal humor, el rey, el siervo que estaba a cargo en ese momento. Entonces
donde tenemos que tomar en cuenta que a través de la alabanza viene un tiempo que se apacigua nuestra alma, viene un tiempo que se apacigua la necesidad que tenemos y tenemos que cantar conjuntamente con liras y con las trompetas venimos también a hacerle frente al enemigo. Es algo muy, muy importante que a nuestros tiempos pues tenemos las trompetas que son metálicas, pero anteriormente se usaban los shofar. Entonces, en ese orden de ideas de lo que estamos hablando y vamos a trabajar en esta hora, hermanos, déjeme decirle que hacer una remembranza de lo que estamos hablando en este libro, que describe la historia en este libro de Segunda de Crónicas, que en el libro de jueces, describe aquí que Josafat era rey de Judá y que en ese momento tuvo el privilegio. Josué, recordemos que fue asistente de Moisés y vio todo lo que hizo el Señor, todo el respaldo que tenía Moisés a través de la instrucción que traía el Espíritu Santo a Moisés. Entonces Josué, recordemos que estaba a la par de Moisés. También Josué, recordemos que dice la palabra que fue uno de los 12 espías, que juntos con Caleb, ellos fueron a dar un informe. Cuando fueron que los mandaron a esa tierra, a esa área, a que fueran a ver y que trajeran el tipo de informe, ya que el resto de los espías, la información que habían traído era una información desalentadora, en el cual decían que ellos eran como langostas. Pero respaldados por el Espíritu Santo, las noticias, el informe que trajo Josué juntamente con Caleb, era que tenía que hacerse un desafío. Y básicamente para el pueblo en el cual se les estaba enviando, pero que tenían que seguir con fe. Entonces, eso es uno de los propósitos en el cual la alabanza desata en medio del pueblo cuando se está en la iglesia, en el tiempo de la alabanza y la adoración, que debemos de creer en ese momento, que lo que se está haciendo y que el Señor está abriendo una batalla y es el Señor el que está ganando nuestra batalla por nosotros. Por eso dice la palabra que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. También describe la historia que Josué fue general del ejército de Israel. Vea que qué impactante hasta dónde lo elevó nuestro Señor. Le dio ese título de ser general de los ejércitos del pueblo de Israel. Y por esa cualidad, por ese puesto en prominencia que fue puesto Josué, fue que ellos poseyeron las tierras prometidas, la heredad que había declarado nuestro Señor para el pueblo de Israel. Y traigo esto a colación, ¿sabe por qué, hermano? Porque debemos de tomar muy en cuenta lo que estamos platicando. Yo se lo estoy narrando así a grandes rasgos, pero en una forma similar viene esto. Esta palabra, al cristiano, que el cristiano ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en el libro de Efesios 1:13, para que vaya respaldado lo que yo estoy platicando. Pero estas bendiciones deben ser apropiadas personalmente, como dice el libro de Efesios 6, del 11, 13 y 17. Entonces, son bendiciones que cada uno de nosotros debemos de apropiarnos, hermano. Entonces, ya con este orden de ideas, con los lineamientos que estamos empezando a trabajar ahorita, entonces nosotros vamos a seguir avanzando en el estudio de nuestra palabra. Dice acá: cuando nosotros nos venimos y hablamos acerca del libro de Crónicas, que es en el capítulo 20, versículo 1, 2, 3 y 4, vamos a empezar a leer. Dice la palabra del Señor:
Y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los neumitas, vinieron a pelear contra Josafat. Recordemos que ya tenemos una idea de quién era Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y aquí están en Hazazenón Tamar, es decir, en Gadi. Amén. Y nos describe la palabra siempre en el versículo 20, capítulo 20, versículo 3. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Recordemos que aquí nos habla, yo enmarqué la palabra proclamó y ayuno. Y aquí ya entramos de lleno en el tema, que nos está diciendo que Josafat tuvo miedo y lo proclamó delante, con ayuno, con el pueblo de Judá. Recordamos que Judá significa alabanza, ese ministerio de alabanza. Y cuando debemos de presentarnos en nuestro privilegio, debemos de proclamar nosotros mismos, al presentarnos en nuestro servicio, en medio de la alabanza, porque así como Josafat, nosotros mismos nos podemos presentar con temores, pero es un temor delante del Señor. Y debemos de tomar en cuenta también que para el privilegio que estamos tomando, debemos de venir preparados cada uno de nosotros en ayuno. Entonces dice acá que la palabra nos dice que Josafat pidió a Judá buscar al Señor en ayunarnos, que nos pongamos en ayuno para que oigamos la voz del Señor. Y la ayuda va a venir mediante nuestro ayuno, nuestro que estamos oyendo. Recordemos, hermanos, que al ayunar nosotros nos tenemos que quitar, pues no solo el alimento, sino que tenemos que ponernos delante del Señor para investirnos del privilegio que nos da el Señor, de que estamos escuchando a diario. Los ministros de alabanza deben de estar siempre, siempre delante del Señor. Su condición debe de ser estarse ministrando, estar buscando del Señor en ayuno, pero no ayuno literal de comida, sino que oye el siervo, que está oyendo el ministro realmente. Porque es la voz del Señor que baja y permea nuestra mente para que nosotros encaminemos al pueblo delante del Señor con las alabanzas y con la adoración. Seguimos leyendo. Dice acá, en el versículo 4. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, y aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Hace énfasis que de todas las ciudades de Judá, que recordemos que es el ministerio de alabanza, vinieron juntamente a buscar al Señor. Que nosotros como pueblo unido, que estamos trabajando delante del Señor en la alabanza, debemos buscar al Señor, no solo en ayuno, de cuidar que escuchamos, de cuidar que vemos, de cuidar que hablamos, sino buscar al Señor mediante la palabra, mediante la oración. Por eso hablábamos de la alabanza al inicio de este tema, alabanza de guerra. Que buscando al Señor, doblando nuestras rodillas, vamos a recibir el rema del Señor. Vamos a recibir los cánticos que el Señor quiere que nosotros entonemos para llevar al pueblo delante del Señor. Que nosotros, mediante la búsqueda del Señor, al estar clamando y gimiendo y doblando nuestras rodillas, el Señor nos va a hablar, y por qué no decirlo, nos va a dar cánticos nuevos, nos va a dar alabanzas que provienen del corazón del Señor. Sigo leyendo la palabra y nos describe acá en 2 de Crónicas 26. Dice, y dijo, le voy a leer el 5 también. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén
en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Podemos ver acá, hermanos, ciertas palabras que hemos identificado al estar leyendo, que se puso de pie en la asamblea de Judá. La asamblea de Judá quiere decir que en el ministerio de alabanza, nuestra posición, pues, aparte de la del baterista, estar siempre de pie delante del Señor. Estar como atalayas, dice una versión de la Biblia. Entonces me pareció, pero no lo pude recopilar porque la Biblia que traje aquí no tiene esa versión. Entonces, delante del atrio nuevo. Entonces debemos de entender que la alabanza está de pie, ministrando la alabanza, la adoración y de Jerusalén. Se refiere de Jerusalén el pueblo que está sentado, que está en medio recibiendo, que para lo cual el siervo tiene que prepararse, como le digo yo. Prepararse porque ya en alabanza se está librando una batalla en los ambientes, hermano. Porque el pueblo viene necesitado, viene cargado, viene con tribulaciones, viene con necesidades. Y por qué no decirlo, también físicamente, viene con enfermedades, buscando de parte del Señor un toque divino de parte de Él para que pueda recibir la salud que tanto se necesita, máximo en estos tiempos. Entonces, mediante la alabanza está trabajando para el pueblo, se están librando batallas en los ambientes, hermano. Batallas en las cuales el pueblo que está recibiendo la alabanza tiene permeada su mente, que es un área del ser humano. La mente es un área muy rica y muy atacada. Y como decíamos en estudios pasados, que cuando estamos nosotros de pie y estamos articulando palabras, dando vociferaciones con nuestra garganta, en ese momento se conecta nuestra mente con nuestro espíritu. Y entonces el enemigo, que el Señor lo reprenda, el enemigo en ese momento le cerramos una puerta, que no nos va a venir a permear nuestra mente para que nosotros nos enfoquemos en otras cosas. Porque es una lucha, desde ahí empieza la lucha, que nosotros podamos fluir en medio de la alabanza. No digamos en medio de la adoración. ¿Y por qué no también enfocarlo en medio del cántico nuevo? Recordemos que el cántico nuevo nace del sentimiento de lo más profundo de mi corazón en agradecimiento a mi Rey, a mi Señor, a mi Padre. Entonces, que nosotros debemos a Él darle siempre un cántico nuevo. Pero esto vamos a irlo desarrollando conforme el tema y conforme lo vamos aprendiendo y que lo vamos a ir desgajando. Entonces, aquí lo que podemos ver, que cuando ellos estaban en medio de la oración, y dice acá, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Y en tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Entonces tenemos claro, hermano, que a través de la alabanza, a través del toque de los instrumentos, el pueblo que viene necesitado, en ese fluir espiritual, está recibiendo poder. Poder para abrir mi boca y declarar las bendiciones y cantar con entendimiento a nuestro Padre. Con fortaleza, porque dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. Y en ese momento el Señor nos recarga nuestras baterías, recibimos fortaleza. Por eso el que viene cansado y viene a la iglesia y viene a la alabanza, que es algo muy importante, que empecemos nosotros el servicio juntamente al horario que se estipula. Porque por cualquier justificación, motivo o atraso, pues no podemos venir al horario de inicio, pero sería primordial para recibir la bendición completa. Porque desde el inicio el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a instruir, nos empieza a tocar, y en ese momento es cuando vamos avanzando y recibimos fortaleza de nuestro Padre. Porque la misma palabra lo dice, y no hay quien pueda resistirse. Entonces el Señor ya ha hecho un trabajo y nos está haciendo muy sensibles a sus cánticos. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de Judá, con ayuda de la alabanza. Entonces, sigamos leyendo, hermanos, en 2 de Crónicas 27.
Y la palabra del Señor dice así: ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Déjeme decirle que yo veo aquí una reseña y lo puse lo resaltamos en otro color, donde dice: echaste a los habitantes de esta tierra. Por eso es que hacíamos énfasis que debemos de ayunar y prepararnos en oración, porque aquí está hablando de mi vida, de mi espíritu, que el Señor echa habitantes que hay en esta tierra, porque esta tierra somos nosotros. Recordemos que nosotros fuimos hechos del polvo de 17 minerales, como lo describe la palabra. Entonces tenemos mucho de esta tierra, de lo terrenal, y que nosotros debemos de despojarnos de todo eso, de los afanes, de los anhelos que tenemos internamente, de necesidades, que por eso venimos a buscar en el diario, a la iglesia, venir y buscar los días de servicio, hermanos, que es necesario. ¿Por qué? Porque alejados del Señor no la vamos a hacer, hermanos. Se va enfriando nuestro espíritu, nuestra alma se pone rebelde y llega un momento que lo almático viene a gobernar al hombre espiritual. Y debe ser al revés, que el hombre espiritual debe gobernar a lo almático, que se haga la voluntad del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos estar en sintonía con el Señor, hermanos. Por eso habla de esos habitantes que echaste de esta tierra. Entonces habla de cosas internas que el siervo de Dios, porque estamos hablando de ministerio de alabanza, puede tener dentro de sí. Que debemos de presentarnos delante del Señor transparentes, como una carta abierta delante del Señor y delante de la congregación. Es por eso que nosotros debemos estar limpios, hermano. Limpios y no dejar que lo que oigamos de música mundana nos afecte. Nos afecte porque muchas veces queremos traer un rock cristiano a la iglesia y no es así. No ese es el sentir del Señor. Son cánticos de alabanza máximos y salen y brotan de las intenciones de nuestro corazón. Pero sigamos leyendo, hermanos. Y vamos avanzando hacia Segunda de Crónicas, que es el libro que vamos a tomar como texto base para toda la enseñanza del día de hoy, 29. Y describe acá: si viene mal sobre nosotros, espada de juicio. Quiere decir que va a venir una espada, va a venir un juicio. Oiga esto, lo que dice la palabra del Señor: pestilencia o hambre. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Me gustó mucho este versículo, hermanos, porque es increíble el sentir del Señor para traer su enseñanza en esta noche. Y déjeme repetirle, porque dice aquí: si viene mal sobre nosotros, que puede ser por espada, que puede ser por juicio, que puede ser por pestilencia o hambre. Y es realmente una situación que se está pasando a nivel mundial, la pestilencia, esa mortandad, ese espíritu de muerte que estamos viviendo a nivel mundial. Y también aparece acá hambre, que por la cuarentena que se ha distribuido a todos los países a nivel mundial, hay necesidad, hay hambre. Pero tanto el hambre física, el recurso de grano, como también la necesidad de la palabra a nuestro espíritu, hermanos. Entonces, que nosotros debemos de tener muy en cuenta que a través de las Escrituras encontramos, Señor, este manual, esta guía de lo que tenemos que hacer nosotros para preservar, y que el Señor nos siga trabajando, nos siga limpiando, para que clamemos y como dice su palabra. Sigo leyendo. Nos presentaremos delante de esta casa, dice. Está hablando de Judá, delante de la congregación, de los santos, de mis hermanos, del cuerpo de Cristo, en esta casa. Y clamaremos a ti
en nuestra angustia. Déjeme ver que en medio de la alabanza hay clamor. Y es cuando le hacemos guerra al enemigo. Que por eso venimos a la iglesia a buscar, a clamar, a gemir en medio de la alabanza, hermanos. En medio de nuestra angustia. Y describe la palabra muy claro. Y dice, y tú oirás y nos salvarás. O sea que hacemos énfasis que al hacer todo esto, la paga, la remuneración es que el Señor está atento siempre a oírnos. Y Él nos va a salvar de nuestros enemigos. Por eso es que nosotros le venimos con ese entendimiento a discernir la palabra para que en medio de este estudio de alabanza de guerra comprendamos en sí lo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo, como privilegio que nos da el Señor, como ministros de la alabanza, como describe la palabra del Señor, como Judá, que nos debemos de apartar, guardar y, ¿por qué no decirnos? Cuidar nosotros mismos de nosotros. Porque dice alguien por ahí, dime con quién andas y te diré con qué eres. Entonces somos claros porque nosotros de andar entre la miel se nos van pegando modismos, formas de hablar, incluso formas de reírnos. Muchas veces adoptamos caracteres de otras personas y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, porque dice su palabra que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo la palabra, hermanos. Dice más adelante, en el versículo 11, dice, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Entonces aquí describe que los propios amigos, hermano, los propios amigos les pagaron a ellos el bien que les hicieron, se los pagaron con mal, viniendo a echarlos de su posesión. ¿Por qué? Porque aquí describe que vinieron los amalecitas a sacarlos de la tierra de heredad que el Señor les había dado, de sus posesiones, a quitarles lo que el Señor les había provisto. Y es claro porque dice acá, la que nos diste en heredad. Sigo leyendo en el 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero, dice enmarcado, nuestros ojos están vueltos hacia ti. Entonces, pusimos enmarcados, nuestros ojos están vueltos a ti. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros vamos a ver de una forma sobrenatural, fijando nuestros ojos en el Señor, en el hacedor y consumador de nuestra vida. Nosotros debemos de confiar plenamente en ellos, que el Señor nos está embistiendo como sus guerreros, porque la palabra lo describe y conforme vamos avanzando en este estudio, vamos a ir entendiendo. Espero que me esté yo dando a entender, hermano. Yo, pues sí, me estoy comprendiendo lo que estamos trayendo en esta hora de estudio. Y seguimos leyendo en el versículo 13, siempre de Crónicas, segunda de Crónicas. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor, oiga pues, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Veo aquí que primeramente los ministros siguen en su posición delante del Señor, de pie, en una posición de reverencia. Porque ya lo he dicho que ellos están haciendo también en ese momento un papel de atalayas. Y están delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Aquí ya describe al pueblo, a ese pueblo bendito que viene a recibir la bendición de Dios. Que vienen sus mujeres, vienen las hermanas y vienen los hijos de las hermanas. Pueden ser de brazos, pueden ser ya de 7 años en adelante, como jóvenes, adolescentes. Entonces, que el papel de la mujer, de la esposa, de la amada, de la iglesia, pero también como ente, debe de ser de traer a la familia, a los de su hogar, primeramente. Porque es ahí
donde el Señor está trabajando en nuestros hogares. Por eso es que enfocamos que el Señor ha estado confinando en los hogares para que haya libertad. Haya una administración en los hogares de esposos a sus esposas y esposas a sus hijos, para que el cabeza de casa también los instruya. Nos sentemos, platiquemos con nuestros hijos, oremos juntamente, no solo en los tiempos de alimentación, sino oremos ya al finalizar el día, que nuestros hijos vean en nosotros el reflejo del cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque como sacerdotes tenemos ese gran compromiso, porque un día el Señor nos va a pedir cuentas de nuestra esposa, nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, cómo los enseñamos, cómo los corregimos, en el camino que los estuvimos orientando, que siguieran los caminos del Señor. Por eso dice la palabra también, instruye al niño en su camino, y cuando él fuere ya grande, no se apartará de él. Entonces, confiados plenamente en lo que el trabajo que hace el Señor en la iglesia, pero más que todo, estamos hablando de la adoración y de la alabanza, que es un momento de batalla que se está teniendo, que se está librando, porque podemos venir de nuestros hogares propiamente o de nuestro trabajo, cargados con situaciones o problemas, y por qué no decirlo, incluso hasta un despido. Seguimos avanzando, hermanos. En el versículo 15. Y dijo, prestad atención, toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor. Aquí le está hablando a través de un profeta, le está hablando al rey Josafat. No temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino del Señor, sino de Dios, dice acá. Entonces que tenemos que prestar atención, hermanos, en medio de la alabanza, de la adoración, en medio de la congregación, que no vengamos a ver los defectos de nuestros hermanos, que no vengamos a ver cómo es que vino vestido, qué traje trajo hoy, o qué zapatos, o qué bolsa, o qué cartera, sino que vengamos prestos a poner atención. Porque el Señor en medio de la alabanza y la adoración nos habla, hermano, nos habla. Y si ya tenemos un poquito de recorrido en el Evangelio, ¿por qué no decirlo? Nos utiliza a través de las profecías. Yo los exhorto, hermanos, que en medio de esta cuarentena que se está viviendo a nivel mundial, reconsideremos y, como dice su palabra, prestemos atención a lo que hoy estamos aprendiendo de parte del Señor. Que de parte de la alabanza viene un momento en el cual vamos a hacer batalla y vamos a ganar, porque el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Y lo van a ver más adelante acá en lo que estamos estudiando la palabra del Señor. Y dice siempre segunda de Crónicas 20:16. Descended mañana, dice, contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Aquí trae el profeta una orientación, una palabra profética a ese pueblo, al pueblo de Judá, que el Señor le puso palabras al profeta para darles ¿qué? Darles una señal, un seguimiento. Porque dice, he aquí ellos subirán por la cuesta. Está dando una forma, una estrategia, hermanos, de cómo pelear con nuestros enemigos. Estamos viendo aquí la estrategia. Y dice, y los hallaréis en el extremo del valle. Da puntos exactos en qué y cómo y cuándo vamos a encontrar al enemigo y lo que tenemos que hacer. Frente al desierto de Jeruel. Déjeme decirle, hermano, que a través de la oración y la disposición de nosotros, el Señor es fiel y verdadero y nos ministra y nos habla y nos lleva de la mano. Incluso tal vez en el transcurso del día, por los afanes, el trabajo, los estudios, cada quien con sus ocupaciones a diario, pues muchas veces no está bien agudizado nuestro oído para oír del Señor. O no estamos limpios internamente al 100%. Hay algo de dureza en nuestro corazón
que no nos permite sentir cuando el Señor nos habla y viene un dolor a nuestro corazón, y es cuando nosotros debemos de recapacitar, parar y decir: papito, tú me quieres decir algo, pero no te entiendo. Entonces, dejar por un lado lo que estamos haciendo y pedirle al Señor que nos venga y que nos hable y que nos ministre, porque puede que nos esté avisando alguna circunstancia de algún nuestro familiar, si estamos en nuestro trabajo, algo que puede estar ocurriendo en nuestra casa, en fin, tantas cosas. Por eso que dice acá que tenemos que recibir la guianza del Señor, escuchar, porque al escuchar vamos a oír, como decía al principio, la voz del Señor. Vamos a oír los cánticos que al Señor le agradan, que están en el corazón de Él, y que nosotros debemos de complacer el corazón del Señor, agradar con nuestra alabanza, nuestra adoración a nuestro Padre. Y por qué no creerlo, que a través de la alabanza y la adoración estamos peleando, estamos batallando, porque así traemos el estudio de esta mañana que nos describe el Señor. Seguimos leyendo en el versículo 17, dice así: no necesitáis pelear en esta batalla, dice, apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Hermanos, qué preciosa la palabra y qué rema tan divino, en verdad. Me gozo, en verdad, porque al estar leyendo esto yo me siento convencido y traigo vivencias de lo que el Señor ha hecho conmigo, y el Señor ha peleado la batalla y nos ha dado la respuesta, nos ha guiado, ha enderezado nuestro camino, pero realmente debemos de creer a lo que está escrito en su palabra, hermano. Por eso daba énfasis que oír al Señor, esto va a traer fe, y la fe es escuchar la palabra del Señor. Y nos da aquí estrategias, como decía anteriormente, que no vamos a necesitar de pelear en esas batallas, que nos tenemos que apostar. Es una logística que trae el Señor. Y estad quietos, que no nos movamos. Por lo cual nosotros debemos de estar con nuestro oído atento. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra forma de pensar, con humanismo. Y no es así. No es así, porque en medio de la alabanza, pues ahí hay un mover espiritual precioso. Un mover en el cual Judá, la alabanza, viene como un canal de bendición, atrae al Espíritu Santo, la unción, y es la que nos lleva a la presencia del Señor. Por eso es que delante de la alabanza nosotros nos derramamos, lloramos, gemimos, y son actos que nosotros no lo vemos, pero el Señor sí sabe. Y hoy, en base a este estudio, vamos a entender actuares adeptos que podemos nosotros hacer para batallar en medio de la alabanza. Pero sigamos leyendo, porque el tiempo va rápido, hermanos. 20:18, y dice: Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y volvemos a hacer énfasis, que dice acá que Josafat, siendo rey, se inclinó rostro en tierra. Eso quiere decir que delante de nuestro Señor nosotros nos postramos, nosotros nos humillamos, que es una forma de hacer batalla al enemigo, porque estamos reconociendo en ese momento que el Señor es quien pelea la batalla. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Amén. Y los habitantes de Jerusalén, o sea, el pueblo mismo, está hablando acá, se postraron delante del Señor, adorando al Señor. O sea que aquí ya entramos en el tiempo de adoración, que nos postramos. En ese momento de humillación nos olvidamos de toda situación. ¿Y por qué no decirlo? En ese momento nos olvidamos de problemas, de enfermedad, nos olvidamos en la presencia del Señor. Incluso
de nuestro núcleo familiar. Y quisiéramos que en ese momento el Señor pues nos levantara y nos llevara, pero realmente no ha llegado nuestro tiempo. Entonces que el Señor sabe en qué momento nos va a levantar, pero que con estas acciones, con este entendimiento de la alabanza, nosotros tenemos que aprender el día de hoy, hermanos, todos esos adeptos. Recuérdese que en medio de la alabanza muchas veces levantamos nuestras manos, brincamos, adoramos y, ¿por qué no decirlo?, remolineamos. Y esos son, déjeme decirle, describe la palabra, que eso es un hablar, es un hablar corpóreo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nosotros hablamos también con nuestros gestos de nuestro cuerpo, que atraemos la unción, que bendecimos. Por eso decimos nosotros, levantemos nuestras manos en señal de necesidad. No solo en señal de necesidad, también al levantar nuestras manos en nuestra iglesia, nos hacemos como receptores, como una antena, atrayendo la unción del Señor hacia mi vida, hacia la iglesia y hacia los que están alrededor de nosotros. Porque tenemos que tener un ejemplo claro, hermanos, que el enemigo, que el Señor los reprenda, también tiene en ellos un lenguaje corpóreo. ¿Cómo así? Si nos enfocamos y miramos cuando en las cárceles, las noticias, pasan las cámaras, los que están en prisión, y los muchachos, los jóvenes que están en maras, ellos tienen también un lenguaje corpóreo y hacen ademanes, hacen señas, levantan la pierna, los brazos con los dedos. Entonces, recordemos que ese es el lenguaje del enemigo de nuestras almas, que el Señor los reprenda. Pero que nosotros debemos de entender hoy, en base a la palabra, que nosotros tenemos también un lenguaje corpóreo, pero para traer la bendición, la unción del Señor hacia mi vida, hacia la casa y hacia mis hermanos. Ya en multitud, como un ejército, hermano, nosotros somos unas armas letales en las manos del Señor. Sigo leyendo. Segunda Crónicas 20:21. Perdón, hermanos. Dice así la palabra. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Aquí podemos ver, hermanos, varias cosas, varios ejemplos de lo que el Señor nos está diciendo. Que habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran. Entonces, tenemos que tener nuestra visión clara, que todos como cuerpo de Cristo no podemos ejercer, no puede estar toda la iglesia arriba del púlpito, en alabanza. Ya ahí ya hay privilegios, porque es el Señor que los da, porque el Señor hace el llamamiento. Pero que nosotros, si tenemos ese llamamiento y lo sentimos en nuestro corazón, ¿por qué no ir y decirle: yo quiero servir? Yo siento en mi corazón cantarle al Señor. Entonces, para lo cual nos tenemos que preparar. Preparar como toda profesión, hermanos. No porque no tengamos una buena voz, no. Al Señor lo debemos de adorar y alabar con discernimiento, con entendimiento. Entonces, que hay un tiempo de preparación para tocar un instrumento, para que nosotros estemos bien entrenados en las manos del Señor, que nuestra voz, que nuestra garganta se afine, que nos cuidemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Señor. Y aquí es bien claro, hermanos, porque dice algunos que canten y otros que alabarán al Señor con vestiduras santas. ¿Qué queremos decir con vestiduras santas? Quiere decir que nosotros, como siervos y ministros de la alabanza, debemos de tener nuestras vestiduras limpias delante de Él. ¿Y cómo?
a través de ministración, a través de guardarnos, como decía al principio, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de oír, las conversaciones que tenemos, las amistades. Entonces, que todo esto va a edificar la iglesia. Hoy por hoy, hermanos, los jóvenes están metidos en rock, están metidos en reggae, están metidos en perreo. Y unos dirán, sí, hermano, pero los cantantes son cristianos. Pero ¿realmente será ese el mover del Señor? Yo no estoy aquí para juzgar ni señalar. Solamente dejo esa pregunta en el aire. Nosotros, como siervos del Señor, nos tenemos que presentar con vestiduras santas. ¿Y por qué no decirlo? El Señor nos está dando este privilegio. Entonces yo debo de ser responsable con mi privilegio, de presentarme en una forma para mis hermanos, para ustedes que me están viendo, pues en una forma correcta. Aseado, bañado, peinado, mi barba recortada. ¿Y por qué no decirlo? Un buen traje. Hagamos el esfuerzo, hermanos. Si antes de venir a la iglesia no nos arreglábamos o éramos muy despreocupados, hoy no. Hoy nos hemos acercado y el Señor se ha acercado a nosotros al reino del Señor. Y que Él nos ve como sacerdotes, nos ve como reyes y a las hermanas las ve como princesas, dice su palabra. Entonces que nosotros con ese entendimiento debemos de cuidarnos, de guardarnos, prepararnos y nos vamos a presentar hoy delante de nuestro Rey así, bien gallardos, bien preciosos y hermosos, hermanos. Amén. Sigamos leyendo. Aquí vemos cómo fue que se conquistó Jericó. Entonces ya hablamos de las armas, lo que quiere decir, ya vimos la preparación de la alabanza, de los ministros, y por qué no decirlo también del pueblo que está recibiendo. Entonces que todas esas cosas van a venir para bendición mía. O sea, como yo digo, yo mismo soy el que o adelanto mi bendición o la atraso. Cómo me presento delante del Señor, cómo vengo con mis vestiduras blancas, tratando de mantenerme en el camino, que el Señor vaya limpiando mi caminar, lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu me redarguya y me diga, lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás diciendo o vas a decir no es lo correcto. Entonces que primero conectemos nuestro cerebro, nuestra mente, antes de hablar. Que cualquier ademán, como decía el lenguaje corpóreo, sepamos que con ese lenguaje estamos adorando al Señor, hermanos. Lo estamos adorando y por qué no decirlo en obediencia también. Déjeme leerle el libro de Josué, que es aquí como donde habla en qué forma se conquistó Jericó. Josué 5, 13, 14 y 15. Y dice así: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada. Podemos ver acá que aquí había ya una administración, una presencia angelical. ¿Por qué? Porque ellos ya venían preparados para esa batalla que aquí se describe y que se va a pelear. Una espada desenvainada en la mano. Y José fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Entonces, a pesar del privilegio que tenía Josué, no tenía en ese momento clara su visión, pero se fue hacia el visitante, podemos decir, en ese momento, o el ángel del Señor, o a ese hombre, como describe la palabra, y le interrogó, le preguntó: ¿o eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre que se le había aparecido a José le respondió: no, dice, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí nos podemos dar cuenta que en ese momento entonces ya vio Josué lo que no había podido ver minutos antes. Hubo una revelación delante de los ojos de Josué,
para ver a ese hombre o ese ángel que traía un mensaje de nuestro Padre. Así, con esa plana, con esos datos, ¿quién no va a ganar una batalla? Me dirá usted, hermano. Pero va a ser mediante nuestra obediencia y lo que el Señor nos está mandando a decir en esta hora. Porque dice aquí, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el hombre o el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Quiere decir, como le hacíamos énfasis hace un momento, que nosotros al presentarnos en alabanza, los siervos, nuestro andar debe de ser íntegro. Íntegro, porque el lugar de Judá, de la alabanza, el púlpito, es un lugar santo, hermanos, que debemos de respetar, que nos debemos de mover ahí. Sí es cierto, porque tenemos que caminar, pero con reverencia delante del Señor, porque ahí está la presencia. No es un privilegio cualquiera. Y cualquier privilegio no es cualquiera. Delante del Señor. Si tú eres servidor y estás sirviendo en baños, es un gran privilegio. De ahí el Señor me levantó, me dio ese privilegio. Y hoy, por la bendita gracia de Dios y honrando el nombre del Señor, aquí estoy, delante de mis hermanos, delante de los hijos del Señor, trayendo instrucción de parte de nuestro Padre. Entonces, que entendamos y comprendamos que en medio de la necesidad tenemos que limpiar nuestro caminar. ¿Y cómo vamos a limpiar nuestro caminar? Con la palabra, leyéndola, pidiéndole al Señor que hoy nos traiga entendimiento para comprender lo que Él nos habla. Y seguimos avanzando. Ya en el libro de Josué, 6:2. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a un rey con sus valientes guerreros. Mire qué tremendo, hermano. Esa comunicación con nuestro Padre. Déjeme decirle que esto que le estoy leyendo, esto es para mí el ajo, el sabor del Evangelio, hermano. Aquí ya se tiene una relación íntima con nuestro Padre. ¿Por qué? Al ser obedientes, al doblar mis rodillas, al humillarme, al buscar por su palabra lo que Él quiere hacer en mi vida. Por eso nos tratan de que somos locos, que cómo preferimos venir a la iglesia y allá cambiarla por una fiesta. No, hermano. Pero no les ha llegado el tiempo. Y nosotros con nuestro testimonio tenemos que predicar. Tal vez no tenemos un buen hablar, un léxico grande, amplio, pero vamos a predicar con nuestro ejemplo, con la forma de saludar, con la forma de hablar, con la forma de escuchar al que no conoce al Señor. Porque ahí le vamos a decir, yo sé que tú no crees en el Señor, pero déjame decirte la palabra del Señor, dice esto y esto es. Y en un parrafito tan pequeño vamos a impactar la vida de muchas personas. Entonces, como le digo, esto es lo que uno necesita. Tener la comunión, el hablar con nuestro Padre, y ahí el Señor se nos va a manifestar y Él nos va a dar la batalla ganada a favor nuestro. Pero sigamos leyendo. Siempre el libro de Josué 6:4. Y dice acá y describe, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día marcharéis alrededor de las ciudades 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Entonces aquí el Señor ya nos está dando una estrategia de cómo es que van a caer los muros de Jericó. Haciendo uso ¿de quién? De los sacerdotes. Y aquí nos está hablando a nosotros, los jefes de casa, los sacerdotes. Nos está hablando también de trompetas. Y como yo le dije al inicio, que en ese entonces era el shofar. Y aquí describe cuerno de carnero. Hoy en nuestros días son las trompetas metálicas. Delante del Señor, del arca, dice, delante de su presencia. Al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, dice. Es una estrategia, es por obediencia. Y los sacerdotes tocarán las trompetas.
Déjeme decirle que aquí lo que yo veo también, que el número 7 es un número de plenitud o algo que se completó, o también quiere decir a la conquista. Que toda la numerología que describe la palabra tiene un porqué. Y hay secretos escondidos aquí, a los cuales nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de meter el lápiz y levantar la palabra, levantar la letra, perdón, y ahí vamos a encontrar el rema de Dios como hoy el Señor nos está alumbrando, para que nosotros, en verdad, caminemos como un pueblo guerrero, victorioso, con júbilo, lleno de poder y de autoridad, como el Señor quiere vernos. Pero sigamos avanzando. Dice siempre Josué 6:5. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigas el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante, quiere decir de frente. Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Aquí nuevamente miramos la estrategia de los elementos que el Señor tiene en su alabanza, porque está hablando de sacerdotes, está hablando de numerología 7, que ya les dije que quiere decir plenitud, o algo completo, o algo que se va a ir a la conquista. Y dice acá también, describe y lo enmarcamos, y todo el pueblo gritará a gran voz. O sea que en medio de la congregación, cuando estamos alabando y adorando, pero en alabanza, gritos de guerra, o se dice gritos de júbilo, ahí las murallas de Jericó caen. ¿Qué quiero decirle con esto? Caen los paradigmas de nuestra mente, caen los imposibles, que para mí como hombre, como ser humano, yo lo veo así, pero que para nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces, que a gran voz unido el pueblo. Esto es como una intercesión, hermanos. Déjenme explicarle por qué. Porque si estamos unidos en un mismo sentir, escribe la palabra, 2, 3 o 4, todo lo que pedirás al Padre os será dado. Entonces, aquí describe que como ejército unido, con un entendimiento de lo que el Señor nos está hablando, la unidad familiar, padres e hijos. A ese núcleo es al que el Señor hoy le está hablando. Amén. Entonces, está dando las estrategias para subir. Y dice acá, y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. O sea, iba delante de ellos el arca del Señor, quiere decir la presencia del Señor iba delante de ellos, ya respaldados, hermanos. Ya respaldados porque ya les había hablado el Señor. Les había dado estrategias, les dio las armas. Y aquí dice, porque el arca del Señor iba delante de ellos. Entonces nosotros íbamos, o el pueblo del Señor iba avanzando. Amén. Entonces, en este orden de ideas, déjeme hablarle de parte del Señor. En Josué 6:17, dice aquí: y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviaron. Déjeme decirle lo que describe la palabra anatema, porque dice que de los vestigios de las batallas, de las guerras que tenían en ese entonces, todo lo que habían provisionado era entregado para el Señor. O sea, el anatema eran cosas dedicadas, las cosas materiales, ¿ya? De igual forma, en medio de la alabanza, hoy les venimos diciendo que todas las cosas, todos los instrumentos que están en la alabanza son consagrados para la casa del Señor.
que nosotros no los podemos estar llevando y trayendo, que va a haber una reunión, que vamos a llevarnos el teclado aquí o allá. No. Todos esos instrumentos son dedicados a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque todo eso es producto de diezmos y ofrendas que se ha invertido en la alabanza. Todo lo que ve usted, los instrumentos, son inversiones que ha hecho la iglesia para que el Señor tenga, con que tengamos nosotros, mejor dicho, cómo celebrarle fiesta a nuestro Señor. Entonces, que esos instrumentos los tenemos que dar, en verdad, para alabanza y consagración del templo y del nombre del Señor. Déjeme decirle que dice en Números 18:13 que todas las cosas del Señor no pueden ser usadas para otras cosas. Ahí lo describe en cabal, en Números 18, 13 y 14. No pueden ser usadas para otras cosas. Y hoy en esta hora, hermano, debemos de tener esas cosas muy en claro. Seguimos leyendo y avanzando. Josué 6:20, perdón. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo, y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Entonces alguien podrá decir y pensar, pues que esto no es un suceso natural, hermanos. Un suceso natural es como un terremoto, es como una lluvia. Entonces que nosotros debemos de tener abierto nuestro entendimiento, que aquí por lo que podemos ver nosotros es un milagro realmente de parte del Señor. Que esto nos tiene que dejar en claro que lo que se está haciendo cada vez que vamos a la batalla, como lo hicieron Josué, al dar las estrategias que el Señor vinieron de parte de él esas ideas y se fueron a batallar a los muros de Jericó, todo eso fue un milagro. Describe la palabra también en Josué siempre 6:23. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab. Déjeme explicarle. Y sacaron a su padre, a su madre, a sus hermanos y todos los que poseían, todas sus pertenencias. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. El Señor utiliza medios y personas. Y en este entonces utilizó a Rahab como se describe la palabra, Rahab la ramera, como la describe. Usó a esa mujer, y por así decirlo, a esa mujer impura, ¿para qué? Para que en un momento llegara una previsión. Ella abrió las puertas de su casa y le dio asilo, por así decirlo, en ese momento, como espías a Josué y a Caleb. Ahí los escondió para que llevaran las buenas noticias, que llevaran un informe cierto. Entonces, quiere decir que el Señor usa instrumentos, usa personas también para hablarnos. Y que hoy en esta hora realmente nosotros debemos de entender que hay humanismo en nosotros, en nuestra vida, en mi espíritu, que no nos permiten avanzar como Rahab, y que en un momento de nuestro servicio vamos a tener que ser apartados para ser descompensados. ¿Pero descompensados de qué? Del pecado. O sea, hermano, si te han llamado la atención, te han sentado por un tiempo, no vas a estar sirviendo, es porque es un plan de Dios. El Señor quiere descompensarte, quiere limpiarte, o la forma que tú quieres venir a servir a la iglesia no es la correcta, que tenemos que tener un tiempo de instrucción, de orientación en base a la palabra. Que todo lo que hablamos es aquí tipo espiritual, que es lo que nos viene a afectar en lo físico. Entonces, cuando nosotros no avanzamos, son cosas que nos atañen, que nos tienen atadas a esta tierra y que nos cuesta avanzar. Igual de la alabanza, venimos con ideas erróneas del mundo, porque yo cantaba y a mí me pagaban, pero aquí no. ¿Qué más? Nuestro jefe es el Señor. Y déjame leerte por último lo que describe Josué 19, 1 y 9. Dice,
La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. O sea que la heredad de Judá va a caer en esta hora sobre el pueblo, sobre los Simeón que están en la casa. Que la bendición es tan grande que trae el Señor para el ministerio de alabanza, para Judá, porque dice acá que no va a alcanzar tanto, entonces que va a tener que ser repartida en medio del pueblo a esos Simeón que anduvieron en los caminos del Señor. Dice acá que la heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, como yo le describí hace un momento, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la heredad de Judá. Hermano, déjame decirte que a través de la alabanza vas a ser bendecido. Va a alcanzar herencia a tu familia. ¿Por qué? Porque te estás instruyendo en medio de la adoración y la alabanza. Vas a aprender mucho de cómo venir y adorar al Señor. Que la mejor escuela está aquí en la iglesia, en venir y buscar. No hay cursos, ni intensivos, ni masivos. El mayor aplicación, el mayor estudio, la mayor obediencia es viniendo a los servicios, viniendo y disponernos. Porque en medio de la alabanza y la adoración, el Señor nos bendice. El Señor bendice, ya le dio su porción a la alabanza a los de Judá y va a traer su bendición a los muchos Simeones que hay en medio de la congregación. Y por qué no decirlo a todos, hermanos. Hoy quiero pedirte que inclines tu rostro y que levantes tu mano en señal de necesidad y también en señal de gratitud. Y diciéndole al Señor, Señor, en esta hora yo vengo poniendo a tu pueblo delante de ti para que en base a la impartición de tu palabra a través del Espíritu, Señor, que permee su mente, que ese entendimiento proceda de tu Espíritu Santo, que no proceda del hombre. Yo solamente fui un vaso disponible para traer el mensaje en esta hora a mis hermanos, a tu pueblo, Señor Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra quede impregnada en sus corazones, que permee su mente, Señor, y que también venga a desatar, Señor, lo que ellos tienen en su mente de servirte, de bendecirte, de adorarte, Señor, en medio de la alabanza, en medio de la oración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Y te agradecemos, Señor, por el privilegio que tú nos has concedido de traer en esta noche la porción de tu palabra, la instrucción. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y a ti, hermano, que el Señor te bendiga. Buenas noches.